Bienvenidos entonces en esta tarde. Es un privilegio el que podamos encontrarnos en su casa. Hoy ha sido un día muy especial, por supuesto, para aquellos que tuvieron la oportunidad y el privilegio, el tiempo necesario para poder estar aquí presencialmente en el tiempo de ayuno y oración. Y algunos, por supuesto, por razones laborales o familiares, no han podido hacerlo, pero bueno, lo han hecho desde su lugar, acompañando entonces todos unánimes en este tiempo tan especial, ¿no? Estamos finalizando ya el primer mes del año, ¿se dieron cuenta? Se ha ido rápido, se ha ido rápido. Así que estamos finalizando entonces el mes y junto con esto un poco la serie que abrí al comienzo de este mes y que estaremos terminando justamente el día domingo y que yo he titulado La búsqueda del favor de Dios, ¿no? Cómo buscamos aquello que Dios generosamente quiere darnos en su bendición. Vimos a lo largo de todo este mes, tanto viernes como domingo, a distintos grandes hombres de Dios a los cuales Dios respondió a su oración, a su búsqueda. Y realmente creo que hemos experimentado y aprovechado muchas de las bendiciones que estos grandes hombres de Dios que están registrados en la palabra y que realmente nos han hecho mucho bien. En esta tarde también quiero compartir y quería adaptarme o acomodarme al día, porque es un día de ayuno y oración, así que el mensaje se titula La oración como búsqueda de su favor. Muchas gracias, Miguelito. La oración como búsqueda de su favor. Hemos estado estos viernes especialmente meditando en los salmos. Los salmos son cosas preciosas que nos ayudan realmente a gozarnos en la palabra del Señor, pero a la vez también tienen una profunda enseñanza. Así que en esta noche vamos a abrir el Salmo número 50, solo 2 versículos, otra vez, tratamos de no extendernos tanto, así que vamos a concentrarnos y sacar enseñanza y bendición de los versículos 14 y 15. Salmo número 50, versículos 14 y 15, la oración como búsqueda de su favor. Entonces vamos a compartir, reflexionar por unos momentos en esta tarde. Dice, voy a dar lectura de 2 versiones, la tradicional por supuesto, la que todos tenemos, que dice, ofrece a Dios sacrificio de acción de gracia y cumple tus votos al Altísimo. Invoca mi nombre en el día de la angustia, yo te libraré y tú me honrarás. La Nueva Traducción Viviente es una versión un poco más moderna de estos últimos años, que dice así, el mismo Salmo 50, 14 y 15. Haz que la gratitud sea tu sacrificio a Dios y cumple las promesas que le has hecho al Altísimo. Y escuche esta parte. Llámame cuando tengas problemas y yo te rescataré y tú me darás la gloria. Que el Señor bendiga su palabra en esta noche. Creo que hay muchísima riqueza allí para extraer en un tiempo prudencial en esta hora. Les decía que el propósito de estos temas de buscar el favor de Dios, guiados a través de la palabra de Dios y también viendo a grandes hombres de Dios que superaron distintas circunstancias y situaciones en su vida, nos ayudan mucho para que nosotros también podamos aprender y fortalecernos. A veces cuando estamos en tiempos de grandes dificultades, de grandes crisis, nos hace tan bien mirarnos en el espejo de la palabra y especialmente en hombres que pasaron, transitaron por momentos difíciles y que para nosotros son de gran ayuda al poder leer, contemplar y aplicar sus vidas también a nosotros. Quiero comenzar aquí en esta introducción hablándole de un teólogo ya fallecido, un hombre muy piadoso. Él se llamaba A.W. Tozer. Hay últimamente mucha literatura de él
que nunca fue editada. O sea, él fue un gran teólogo y realmente un hombre apasionado por Dios. Y este hombre escribió muchos libros y algunos muy especiales. Uno justamente se titula La búsqueda de Dios. Fue escrito en el año 1948 y yo rescaté algunas frases que nos sirven como introductorio. Piensa que fue escrito en el 48, así que la escritura a veces es diferente a lo que estamos acostumbrados a este tiempo. Pero dice esta frase en su libro La búsqueda de Dios: la religión ha aceptado la monstruosa herejía de que el ruido, el tamaño, la actividad y los estrépitos dentro de la iglesia creen que hacen más estimable al ser humano delante de Dios. Quiero decirles lo siguiente: este hombre era un hombre apasionado, piadoso, y era un hombre que permanentemente estaba buscando el favor de Dios. Ese libro es extraordinario, es un libro, como le digo, muy antiguo, que fue reeditado y que muchas veces vale la pena leerlo porque uno saca de allí experiencias muy gratificantes de hombres que intentaron a lo largo de sus vidas buscar y tener una relación profunda con Dios. En razón de eso, él que da esta primera expresión. En unos momentos voy a leer otra frase de él muy interesante también. Ahora, les decía que hemos visto a lo largo de este mes a grandes hombres de Dios que en momentos críticos salieron a buscar la bendición de Dios, el favor de Dios. Vimos a David el viernes pasado levantarse muy de madrugada, ¿no?, para tener un encuentro con Dios y buscarlo con ansiedad, dice, con sed profunda. Vimos el domingo al etíope viajar más de 1000 kilómetros por 3 meses para tratar de encontrar a Dios en el templo de Jerusalén. Vimos también hace algunos viernes atrás aquel momento del profeta Elías, ¿no?, que después de la gran proeza que hace delante de Dios, por el poder de Dios delante de los profetas de Baal, huye por temor a su vida hasta que Dios lo llama y recuerdan, Dios le habla en aquel silencio apacible, ¿no? Y vemos cómo distintos hombres de Dios fueron recibiendo bendición a lo largo de sus vidas en distintos momentos y situaciones de su vida. Decía, volviendo otra vez un poco a Tozer, él decía que el cristianismo en la actualidad está buscando a Dios por arriba, sin profundizar su búsqueda tanto en la palabra como en la reflexión, como en la oración, como en la perseverancia de estar delante de la presencia de Dios. Y puso una frase en su libro un tanto fuerte, diría yo, pero es interesante para pensar y reflexionar él. Haciendo referencia a la imagen antiguo testamentaria de la oración, justamente, que hace Elías en el momento en que clama que descienda fuego del cielo sobre el holocausto que había preparado y que había mojado, recuerda, con mucha agua y todo eso. Dice Tozer allí que los cristianos en estos tiempos, dice, hemos preparado el altar, trozado el sacrificio, pero nos hemos conformado con acomodar las piedras para el holocausto y los trozos sin prestar atención a que falta el fuego del Carmelo. Fuerte, fuerte. Aquel fuego que Dios mandó y consumió, dice, hasta el agua y lambió aún las piedras. Y así es donde va él diciendo que necesitamos profundizar, necesitamos bucear más hondo, dice, en la búsqueda de ese favor de Dios, de tener esos encuentros frescos y renovados con la presencia de Dios en nuestras vidas. 2 cosas quiero compartir con ustedes en esta noche, en referencia, por supuesto, al pasaje del Salmo 50, 14 y 15 que hemos leído. La primera reflexión: Dios responde a la gratitud y a la fidelidad.
Es normal que nosotros salgamos a buscar ayuda cuando estemos pasando, por supuesto, por alguna situación dificultosa, que no lo podemos superar, que no podemos encontrar la solución y salimos a buscar ayuda. Normalmente buscamos ayuda humanitaria, digamos, en el sentido de en personas que nos rodean, y otras veces, a veces un poco más tardío, salimos a buscar en Dios la ayuda, ¿no? Y en este pasaje del Salmo 50 vemos dos situaciones relacionadas con Dios. La primera tiene que ver con nuestra actitud de agradecimiento a Dios por todo lo que recibimos. O sea, así comenzaba el versículo 14, ¿no es cierto? Y la segunda cosa tiene que ver con aquellas cosas que prometemos a Dios y que muchas veces no somos ejecutores del cumplimiento de esas cosas. Así que el agradecimiento que recibimos para dárselo a Dios, lo encontramos muchas veces potencializado y vuelto a ser repetido varias veces en esto que le decía la lectura de los salmos, tan enriquecedor. Por ejemplo, en esto del tema del agradecimiento, de ser agradecidos a Dios, el Salmo 116, los versículos 12 al 14, lanza una pregunta que nos invita a nosotros a reflexionar diariamente sobre lo que Dios provee para nuestras vidas. Dice el salmista: ¿cómo puedo pagarle al Señor tanta bondad que me ha mostrado? Tan solo brindando con la copa de salvación e invocando el nombre del Señor, tan solo cumpliendo mis promesas al Señor en presencia de todo su pueblo. Una versión un poco más moderna dice: ¿qué daré al Señor por todos sus beneficios para conmigo? ¿No? El salmista aquí se concentra en lo oportuno que es ser agradecidos, ¿no? Realmente a veces perdemos la noción en nuestro andar, en nuestro fragor diario, de esta actitud tan especial que es el ser agradecido. El salmista nos lleva a la reflexión que la mejor manera de buscar el favor de Dios es comenzar siendo agradecidos, ¿no? La palabra gracias es realmente una palabra que abre muchas puertas, ¿no? Y que hace mucho bien a quien realmente recibe ese acto tan especial de ser agradecido. Póngase a pensar un poquito en nosotros mismos de manera personal. ¿Cuántas veces hacemos algo, algún tipo de favor a una persona y esa persona no tiene esa actitud? Entonces nuestra expresión es: ni siquiera me agradeció por lo que hice. Ahora póngase, traslade eso al plano nuestro con Dios. Hoy despertamos por la gracia de Dios. Hoy anduvimos por la gracia de Dios. Hoy comimos por la gracia de Dios. Bueno, hicimos parte de ayuno, pero hoy, hoy trabajamos, hoy hicimos tantas cosas, todo por la gracia de Dios. Y a veces llegamos al final del día y nos olvidamos, ¿no? O al comenzar el día, ¿no? Temprano en la mañana te buscaré, decía David, ¿no es cierto? Nos olvidamos de esa parte tan fundamental. Ahora, yo quiero dejarle bien en claro: no tenemos que ser agradecidos a Dios porque Dios necesite que nosotros le agradezcamos. No. Si todo es mío, dice, aún nuestra vida. Pero hay una acción que Dios espera de parte nuestra, que es la actitud de ser agradecidos por todo lo que recibimos. La ingratitud siempre juega en contra de nuestra relación personal con Dios. Así lo refleja el mismo apóstol Pablo en Romanos 1:21. Dice de esta manera: a pesar de haber conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, y escuche esto, ni le dieron gracias, sino que se extraviaron en sus inútiles razonamientos y se les oscureció su insensato corazón. Pablo dice acá que la actitud de ser agradecido, dice, muchas veces está vedada
por un razonamiento equivocado. Bueno, yo he logrado esta posición gracias a mi esfuerzo, gracias a lo que soy, a lo inteligente, a lo poderoso. No, eso es lo que Dios quiere que entendamos. Eres lo que eres por la gracia de Dios. Tienes lo que tienes por gracia de Dios, ¿no? Porque en su gracia Él ha provisto cada una de las cosas para nuestras vidas. Así que esa es la postura que Pablo plantea aquí. Y también así es como comienza el texto del Salmo 50, versículo 14, invitándonos a ofrecer acciones de gracias a Dios y también a cumplir con las promesas que le hicimos. Ese es el segundo tema. La primera dice, ser agradecido. Eso va a ser el contexto para después tener la libertad, el derecho de poder pedir. Pero eso viene después. El segundo tema entonces que encontramos aquí tiene que ver con el cumplimiento de nuestras promesas. Así habla el Salmo. Es también un tema social, ¿no? No solo un tema relacionado con Dios, sino también un tema social. El prometer algo a alguien y no cumplirlo deliberadamente es realmente una falla grave que tenemos a veces en nuestra vida. Ahora, la pregunta va un poco más allá y más profunda. ¿Cómo deberíamos hacerlo? Según el sabio Salomón en Eclesiastés capítulo 5, versículos 4 al 6, dice de esta manera: cuando le hagas promesa a Dios, no te tardes en cumplirla, porque a Dios no le agrada los necios, ¿no? Cumple tus promesas, las promesas que hagas, porque es mejor no decir nada que hacer promesas y no cumplirlas. No dejes que tu boca te haga pecar y no te defiendas ante el mensajero del templo al decir que la promesa que hiciste fue un error. Dice, esa actitud enojaría a Dios y quizás destruya todo lo que has logrado. Aquí el sabio Salomón nos guía claramente a cómo debemos comportarnos cuando hacemos promesas y especialmente a Dios. Primero, no te tardes en cumplirla, dice. Lo que has prometido, no lo demores. Señor, voy a hacer esto, lo otro. Señor, voy a ir a tal lado, y después no cumplimos. No te tardes, dice. Lo segundo, no hagas promesas a la ligera. Piensa que estás haciendo promesas a Dios mismo, entonces no hagas cosas a la ligera. Sé serio cuando hagas una promesa a Dios. Tercero, no trates de justificarte porque no cumples. Porque dice, harás que Dios se enoje a causa de tus excusas. Salomón nos advierte que no debemos hacer promesas necias, irresponsables a Dios. ¿Sabe que esto viene de lo que es la cultura israelita, de la cual por supuesto Salomón era parte? En la cultura israelita el hacer promesas era un asunto serio, era un asunto delicado. Los votos eran voluntarios, las promesas era algo voluntario, o sea, no era obligación que tenías que hacerlo. Pero una vez que las hacía, eran inquebrantables. O sea, no se podía no cumplir, porque eso traía consecuencias. Era indiscutible que hacer promesa y no cumplirla era jugar con Dios al cumplir, aunque sea parcialmente, lo que prometimos. Dice Salomón, es mejor que no prometas hacer promesas a Dios a que no las cumplas. Las promesas hechas a Dios deben pagarse fielmente. Otra vez, no porque Dios necesite algo de nosotros, sino por el cumplimiento mismo de las promesas que nosotros hicimos. O sea, a lo que está apelando aquí tanto Salomón aquí en Eclesiastés como el salmista es a nuestra responsabilidad en nuestra relación personal con Dios. Pongámonos a pensar otra vez de vuelta en nuestra misma posición.
Nosotros, en nuestra vida cotidiana, en nuestra vida diaria de andar, cuando nosotros contraemos un compromiso o una deuda con otra persona, no se nos ocurre no cumplirla. Bueno, hay algunos que sí, que parece que sí, porque sabemos que eso trae consecuencias, y eso es en todos los órdenes de la vida, aún a nivel de una nación. ¿Te entiende eso, no es cierto? No podemos negar que pedimos plata y no querer devolverla. No corresponde. Dice, no hagas eso. Sé responsable, sé inteligente, dice. Son cosas que tienes que cumplir. Hay una realidad muy interesante, que el principal voto que Dios le invita, le incita al pueblo de Israel a cumplir es aquella en el pacto sinaítico que hace con Moisés. Y después de la propuesta que Dios le hace al pueblo de Israel acerca de las cosas que le va a dar, cómo los va a guiar, cómo los va a acompañar y cómo llegarán a la tierra prometida, en el versículo 8 del capítulo 19 de Éxodo, dice el pueblo: todo lo que el Señor ha dicho, eso haremos. Y usted conoce la historia del pueblo de Israel. Muchas veces hicieron estas promesas y muchas veces la quebrantaron. Y cada vez que quebrantaron las promesas, sufrieron consecuencias. Invasiones, plagas, muertes, todo tipo de situaciones que tienen que ver justamente con la irresponsabilidad. Todo el pueblo dijo, esto que el Señor dice haremos, pero después no fueron fieles. Ahora, cuando estas promesas hechas delante de Dios se cumplían, estas garantizaban también que Dios también cumpliría la suya y guiaría al pueblo justamente a esa tierra prometida que Él le estaba dando a su pueblo. Entonces, la plataforma para entrar ahora en el versículo 15, que es el versículo central de la oración para buscar el favor de Dios, entonces son estas dos cosas que están en el versículo 14. La gratitud, el ser agradecido a Dios y el cumplir con nuestras promesas a Dios. Cuando esto está hecho correctamente, entonces estamos autorizados y avalados para poder entrar en la presencia de Dios y poder pedir con libertad. Por eso mi segundo punto en esta noche es: Dios responde al llamado de los desesperados. ¿Por qué? Ahora va a ver lo que dice el texto. El versículo 15 dice: invoca mi nombre en el día de la angustia. ¿Quién es el angustiado? Es alguien que está desesperado por lo que está viviendo, por lo que está pasando, llámese enfermedad, situación económica, situación de familia, laboral, lo que fuere. Alguien que está desesperado, dice, es aquel que invoca el nombre en el día de la angustia. Yo te libraré, promesas del Señor, que va a cumplir. Espere que antecede, invócame. Yo te libraré y tú me honrarás. Les recuerdo otra vez la versión más moderna de la Nueva Traducción Viviente. Llámame cuando tengas problema, dice Dios, y yo te rescataré y tú me darás la gloria. Otra versión dice: llámame en el día de la angustia. O sea, una promesa esperanzadora y consecuente de un corazón que es agradecido, gratitud, la primera cosa, el primer condicionamiento, y que cumple con las promesas fieles que hace a Dios, ¿no? Si primero damos sinceras gracias a Dios y si somos fieles en el cumplimiento de las promesas de obediencia, entonces estamos habilitados para invócame en el día de la angustia. ¿Cuántas veces en nuestra vida nos hemos sentido desesperados, angustiados por aquellas cosas que no están a nuestro alcance de poder resolver? Cuando ya no hay nada que nosotros humanamente podamos hacer. Y tan solo esperanzado en que alguien que esté cerca nos pueda ayudar en nuestros problemas. Pero a veces eso tampoco existe. Ahora,
cuando Dios está a nuestro alcance, cuando hemos sido personas agradecidas y que cada vez que nos hemos comprometido con el Señor hemos cumplido, tenemos esa libertad. Me puedes invocar, me puedes llamar. ¿Estás angustiado? ¿Tienes problemas? Me puedes llamar, dice el Señor. No hay problema, yo estoy listo para escucharte. En tiempos de incertidumbre de todo tipo, en especial, por ejemplo, ahora que transitamos esta pandemia, donde hay tanta gente preocupada y asustada, recurrir a Dios en clamor, en invocación, llamarlo en la desesperación. La promesa es: yo te voy a escuchar, dice Dios. El salmista está confiado que en el momento más desesperante Dios va a responder a su clamor. Esa es la fe que debemos desarrollar cada día para que Dios escuche y atienda nuestras oraciones. Otro salmista, pero más atrás en el Salmo 18:6 dice: en mi angustia invoqué al Señor y clamé a mi Dios, y desde su templo oyó mi voz, y mi clamor delante de él llegó a sus oídos. Si me invocas, dice, yo voy a escuchar. Este tiempo que dedicamos hoy, este día, para el ayuno y la oración, y ahora la comunión que tenemos aquí al compartir la adoración, la ofrenda, la palabra, es aquí, en este templo, dice el salmista, que está seguro que esas oraciones llegarán a los oídos de Dios. ¿Está convencido de eso? Que las oraciones que hicimos en este día, puede ser que algunas hayan sido muy angustiosas, que nuestra carga, que nuestro problema personal sea angustiante, desesperante. Entonces, dice, si clamamos, Él llegará a los oídos mismos de Dios. Por eso, esta oración es una oración de liberación a pesadas cargas que ya estamos llevando por distintas circunstancias. No es una oración desarrollada explicando los motivos por los cuales estamos rogándole a Dios. Fíjese que no hace una gran explicación, solamente dice: invócame en el día de la angustia. Yo pensaba cuando leía este texto una y otra vez que es una especie de 911, ¿no? El llamado de emergencia. Cuando uno llama a emergencia no explica mucho. Dice: necesito que me mande una ambulancia, necesito que venga la policía, necesito ayuda por alguna razón, ¿no? Estos números que están especialmente para ayuda no requieren de una gran explicación, requieren de que tengamos la ayuda. Dios sabe lo que nosotros necesitamos y conoce nuestra situación en la que estamos, así que solo necesitamos clamar: invócame, llámame. Él no necesita que le expliquemos porque está donde nosotros estamos y Él conoce toda nuestra necesidad y aún nuestra angustia más profunda. La segunda promesa que hay aquí, la primera es invocarme, llamarme, y la segunda es la promesa de Dios: yo te voy a librar. Serás libre de tu carga, de tu angustia, de tu problema. Dios no solo promete escuchar en el día de la angustia, sino que además nos promete libertad, liberación de nuestra carga, dejarlas a los pies de Él. Nos da la garantía de que Él nos oye, dice el texto, y de que realmente responde a nuestra necesidad. Y si no lo cree así, Jesús se lo garantiza. Dice que quien clama en oración por ayuda, Dios lo escuchará y responderá dando libertad. Mateo capítulo 6, versículos 7 y 8 dice: sigue pidiendo. Escuche, esta versión me encantó muchísimo. Dice: sigue pidiendo y recibirás lo que pide. Sigue buscando y encontrarás. Sigue llamando y la puerta se abrirá. Pues todo el que pide recibe, todo el que busca encuentra, y todo el que llama se le abrirá la puerta. Lo presenta en forma presente, activa, ¿no? Hazlo siempre, no dudes.
Síguelo haciendo. Pero tal vez el Señor se está demorando. Síguelo, dice. Ten una actitud constante porque Él ha prometido esa libertad que nosotros estamos buscando. La pregunta que me surge aquí es: ¿por qué esperar a que Dios nos ayude cuando oramos para que verdaderamente tengamos esa liberación, esa libertad, ese descanso a nuestros problemas donde se los dejamos a Él? Porque Dios lo ha prometido: llámame cuando tengas problemas y yo te rescataré y tú me darás gloria, dice. Dios dice que no tenemos que darle una larga explicación de lo que pasa, solo decir: Señor, ayúdame, auxíliame, socórreme, como dice muchos de los salmos. Con eso es suficiente. Dios sabe perfectamente a qué estoy enfrentando ahora, mi carga, mi situación. Él conoce absolutamente todo y está listo para ayudarme a superar mi angustia, mi preocupación, mi carga. Se da cuenta que en este versículo tan breve: invócame en la angustia, llámame en el momento de la necesidad, yo te libraré y tú me honrarás. Se da cuenta que no hay aquí una gran declaración, ¿no? A veces hacemos ese tipo de situaciones de grandes declaraciones o de reprender absolutamente nada. O sea, Dios dice: solo llámame y yo voy a liberarte. Dice, esta es la oración más corta y poderosa que Dios quiere que hagamos. Él nos garantiza porque Él mismo lo prometió. Así lo prometió. Dice Hebreos capítulo 4, porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino que es uno que ha sido tentado en todo de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. Lo aclara. Y escuche esto: así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y esa gracia que nos ayude en el momento que más lo necesitemos. La Biblia nos guía a ser tan sencillo en nuestras oraciones, tan concretos. No tenemos que tener una tremenda explicación para convencer a Dios de que nos ayude, de que nos dé libertad de nuestra carga, de nuestro problema. Dice, solamente llámame. No olvide los dos principios necesarios para que Dios realmente también esté listo. Sea agradecido por todo y si ha hecho promesas, cúmplalas, porque Dios no se pone feliz con esas cosas. Pero para garantizar aún más esto, el Señor Jesús nos dice allí en Juan 14:13, y todo lo que pidas al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Tres cosas tiene este versículo 15 y con eso voy al punto final para cerrar. Primero, invócame, llámame en el momento de la angustia. Segundo, voy a responder, voy a liberarte de esa carga. Y lo tercero, la conclusión de esto dice, tú me honrarás, tú vas a glorificarme por eso. Es todo lo que Dios pide. El resultado de este clamor, de esta invocación, de este llamado desesperado, es que Dios responde liberándonos de nuestras cargas y preocupaciones para que finalmente Él reciba todo el reconocimiento de nuestra libertad y lo honramos, lo glorificamos, como dice el texto. Tal vez la pregunta que nos hacemos aquí es, ¿cómo podemos glorificar a Dios? Jesús nos da la respuesta. Siempre cuando usted siente dudas o algo que no entiende, vaya a la palabra. Siempre la palabra tiene respuesta para su necesidad. Fíjese que con qué simpleza, con 3 palabras, nos da la solución en el medio de nuestra angustia. Solo llámame, solo invócame,
yo voy a librarte y tú me vas a glorificar. Ahora, cuando usted se pregunta cómo glorificar a Dios, la palabra nos guía. Jesús nos ofrece la respuesta de cómo glorificar a Dios. Juan 15, 7 y 8. Si permaneces en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran. Invócame, llámame si estás necesitado. ¿Y sabe cuál es el resultado? Y se le concederá, dice. Mi Padre será glorificado cuando ustedes den muchos frutos y muestren así que son mis discípulos. Esa es la manera. Oramos, le pedimos a Dios que haga a través de nosotros todo lo que Cristo ya ha pagado como precio en la cruz para justamente darnos esa libertad, para que tengamos acceso directo. Cuando Cristo murió, dice que el velo del templo se partió en dos y dejó, ¿sabe qué? Me encanta esa expresión, esa frase bíblica. Un camino nuevo y vivo, dice, por el cual podemos tener acceso directo a Dios. Invócame, llámame si estás necesitado. La otra manera de glorificar a Dios es llevar fruto. Mi Padre es glorificado cuando ustedes dan mucho fruto y muestran así que son mis discípulos. Qué sencillo. Entonces, glorificamos a Dios por medio de la oración. Al orar, admitimos con sinceridad que sin Cristo no podemos hacer nada. Si pedimos, dice, Él entonces nos dará. La oración es la vuelta de nosotros mismos a Dios con la confianza de que Él proveerá toda ayuda en el momento de nuestra angustia, de nuestra necesidad. Llámame, invócame. Voy a liberarte y tú me glorificarás. Finalmente, la oración nos humilla como pobres necesitados, pero exalta a Dios como alguien poderoso que nos puede librar de todas nuestras angustias. Realmente deseo que Dios en esta tarde bendiga esta breve reflexión después de un día en que hemos ayunado y en que hemos buscado al Señor por distintas necesidades. Hemos tenido el privilegio de ser agradecidos en este día y también de haber cumplido con aquellas cosas que le hemos dicho al Señor que haríamos, ¿no? A veces son cosas simples y sencillas que le prometemos, pero no olvide de cumplirlas. Aún la mínima cosa como sea visitar a un hermano o hablarle a alguien del Señor, son cosas que Dios espera que cumplamos si la hemos prometido. Que el Señor os bendiga en esta tarde. Vamos a orar al Señor. Padre Celestial, gracias por esta tarde. Gracias, Señor, por el privilegio de poder reflexionar en tu palabra después de un día de ayuno y oración. Gracias, Señor, por la simpleza y la sencillez de tu palabra, de que si te invocamos, si te llamamos en nuestra angustia y necesidad, tú, Señor, responderás con liberación. Danos libertad de esas cargas, de esos problemas, Señor, para que nosotros después de eso te glorifiquemos, te honremos. Gracias, Padre, por el privilegio que tenemos en este día, en esta hora, de venir con toda esa libertad, con un corazón agradecido, Señor, y con el deseo de haber cumplido, Señor, todas aquellas promesas que te hemos hecho a ti. Padre, bendícenos ahora también en el tiempo final de oración, para que también, Señor, aquellas peticiones que hagamos delante de ti, Señor, si tú las oigas y realmente, Señor, respondas con liberación, Señor, a esas cargas que tengamos. Te alabamos, te bendecimos y te damos gracias y lo hacemos en el nombre de Jesús. Amén y amén.